Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Palabra de Dios. Pues queridos hermanos, es una alegría y es un privilegio poder proclamar en este día y sobre esta asamblea estas palabras de Jesús. Vosotros lo conocéis porque vive en vosotros. Porque el Espíritu Santo ha estado siempre con nosotros, siempre. Pero un día, a través de esta bendita corriente de gracia, que es la renovación carismática, fuimos conscientes de su presencia. Ese día que todos tenemos grabados en el corazón. Fuimos conscientes de su presencia y empezamos a conocerle. Y le seguimos conociendo. Y seguiremos conociéndole aún más, porque el Espíritu Santo de Dios es insondable, es inabarcable, es eterno e infinito. Y es también siempre nuevo e imprevisible, y sopla sobre nuestras vidas de una manera nueva siempre, derramando sobre nosotros el poder, el amor y la salvación de Dios. Y desde ese día, hermanos, ya nunca más volvimos a estar solos, porque nos sabíamos habitados por Él, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se convirtió en nuestro amigo, en nuestro huésped, en nuestro compañero de viaje, en nuestro consolador, en nuestro defensor, en esa fuerza que testifica dentro de nosotros que Jesús vive, que ha resucitado y es el Señor. Nosotros, hombres y mujeres de la renovación carismática, no solo nos sabemos habitados por el Espíritu, sino que también vivimos a merced del Espíritu. A merced del Espíritu, siempre a la escucha, siempre con las maletas preparadas, siempre aguardando a ver lo que Él quiere decirnos, a dónde quiere conducirnos, qué quiere hacer en resumen con nuestras vidas. Unas veces nos hablará al corazón como una brisa suave o como un aletear de paloma. Otras veces vendrá a nuestra vida como un viento impetuoso que descolocará todas nuestras seguridades y nuestros planes para darnos los suyos. Otras veces será esa luz poderosa que nos indica el camino a seguir a través de la palabra de Dios. Otras veces será, hermanos, ese fuego que calienta nuestro corazón. Otras veces nos dará la fuerza y la audacia para proclamar ante el mundo el señorío de Jesucristo. Otras veces nos enriquecerá con sus bendiciones, con sus gracias, con sus dones y carismas, para que continuemos la obra de Jesús. En resumen, hermanos, el Espíritu Santo es el dedo de Dios que va escribiendo nuestras vidas, que va escribiendo nuestra historia. Naturalmente, si le dejamos y si lo acogemos.
En el capítulo 12 de San Lucas leemos que un día Jesús gritó: «He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviera ardiendo». Y añadió: «Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla». Es el grito apasionado y dolorido de un hombre enamorado de su misión, de un hombre enamorado de su Padre Dios, de un hombre enamorado de sus hermanos los hombres, que siente en ese momento, se da cuenta que ese fuego que ha venido a traerla a la tierra no es acogido, no es entendido, no es aceptado. Ese fuego que no es otra cosa más que el amor del Padre, su ternura, su perdón, su misericordia, su cercanía, su presencia que se derrama sobre todos los hombres. Un amor que no excluye a nadie, un amor que no tiene fin, un amor que se regala a todos para construir ese mundo nuevo de paz, de verdad, de justicia, de fraternidad, de amor. A mí me impresiona, leyendo el Evangelio, ver cómo Jesús, cuando vino a este mundo, no tenía todas las respuestas y tuvo que ir descubriendo poco a poco su misión, guiado por el Espíritu Santo que había recibido el día de su bautismo en el Jordán y en comunión continua con su Padre a través de la oración. Y así supo Jesús que si quería mantenerse fiel hasta el final a esa misión que le había encomendado el Padre, le llevaría al sufrimiento y a la entrega de su vida. Por eso expresa: tengo que bautizarme en un bautismo, y siento angustia hasta que llegue el momento. Jesús tuvo que descubrirse en el siervo de Yahvé, de Isaías, ese varón de dolores, triturado por los crímenes de los impíos, maldecido, apartado de Dios, leproso y humillado. Jesús tuvo que reconocerse en él y supo que iba a dar su vida para rescate de todos nosotros, de todos los hombres. Y la cruz se le presentó a Jesús como se nos presenta también a nosotros la cruz, como un escándalo, como una contradicción, como un fracaso de todo lo que había predicado, porque ¿dónde quedaba esa ternura del Padre, esa misericordia, esa cercanía, esa compasión ante esa cruz terrible, que no solo era el castigo que los poderosos daban a los malhechores, sino también era un signo de la maldición de Dios, porque la palabra de Dios decía: maldito el que cuelgue de un madero. Así lo entendieron muchos cuando Jesús moría en la cruz, cuando agonizaba, que le gritaban: si de verdad Dios le ama, que le salve y creeremos en él. Jesús tuvo que pasar por ese proceso de comprender que su muerte ignominiosa no era la negación del amor del Padre, sino su plenitud, porque a través de esa cruz Dios se acercaba y se hacía presente en el sufrimiento de todos los hombres, en todos nuestros sufrimientos. Allí donde haya un hombre vencido, machacado, humillado, sin salida, oprimido por el mal o encadenado por sus pecados, se acerca a Dios y se acercará siempre a través de su Hijo Jesucristo. Se acercará a ese sufrimiento para ofrecerle su poder, su salvación, su gracia y su perdón. Jesús vino a arrojar un fuego sobre la tierra, el fuego de su Espíritu. Y como ese fuego no fue acogido,
Jesús tuvo que convertirse él mismo en ese leño encendido que dejó consumir su vida en el árbol de la cruz, para poder así derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Hoy estamos de fiesta, llevamos ya, yo creo que tiempo celebrando esta novena para Pentecostés, pero hoy lo acabamos de celebrar en esta hora de alabanza, con una alegría, con un entusiasmo, con un fuego, pero tenemos que ser conscientes de tener el corazón también lleno de acción de gracias y de gratitud, porque el que nosotros podamos disfrutar hoy del don del Espíritu Santo, a Jesucristo nuestro Señor le costó la vida. Jesús ardió en amor, nos amó hasta el extremo para provocar ese incendio que ha atravesado el tiempo y el espacio, la historia y el mundo, para poder llegar hoy a las manos de todos nosotros que estamos aquí invocándole e implorándole ese Espíritu. Y también no solo para nosotros, para todo hombre que quiera acogerlo y vivirlo. Y nosotros estamos aquí porque hemos experimentado ese fuego, ya lo hemos experimentado. Los hemos experimentado en ese encuentro personal que hemos tenido con Jesús, que no ha dejado intacto nuestro corazón. No ha dejado intacto nuestro corazón porque después de experimentar ese fuego ya nada puede ser igual. Es un fuego de amor que hiere, que consagra, es un fuego de amor que quema, es un fuego de amor que deja una huella tan profunda en nuestra alma que ya, hermanos, no hay marcha atrás. Porque a pesar de que pueda llegar la prueba, pueda llegar el sufrimiento, pueda llegar la tentación o incluso el pecado, ese encuentro con Jesús es tan fuerte que puede con todo y deja en nuestro corazón una nostalgia infinita y un deseo de romper el velo para encontrarnos con Él definitivamente. El beso del Padre a la humanidad es su Hijo Jesús, y Jesús nos besa a nosotros con el fuego de su Espíritu. Ese beso ardiente que nos sella para Dios para toda la eternidad, que nos hace su propiedad personal, cumpliéndose así aquella profecía de Isaías que dice: no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, eres mío. Hoy el Señor nos lo repite a cada uno de nosotros: eres mío, yo te he consagrado con el fuego de mi Espíritu, te he sellado para mí para toda la eternidad. La iniciativa, como siempre, ha sido de Dios. Él nos amó primero, se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesús, y Jesús nos regaló su Espíritu. Pero nosotros hemos de tomar postura, hemos de hacer la opción por Jesucristo. Y hacer una opción por Jesucristo supone rechazar todas las cosas, incluso todas las personas que nos puedan apartar de Él. Por eso Jesús, a continuación de esas palabras, dice que no ha venido a traer paz, sino división. Y nos advierte: el que no está conmigo está contra mí. Un cristiano no puede pasar por el mundo sin comprometer su vida entera, como hizo Jesús, a menos que nos ocurra lo que dice el Apocalipsis: porque eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y esto es muy duro, porque es muy fuerte, ¿no? Y esta opción por Jesucristo es una opción que no hacemos una vez en la vida. Aquella vez que le conocimos o que nos encontramos con Él, fuera donde fuera y como fuera. Es una opción que tenemos que hacer todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestra convivencia, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito de trabajo.
en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en nuestra iglesia. Y también ante este mundo nuestro, donde vemos tantas veces pues, que se ridiculizan, incluso se persiguen los valores cristianos. La renovación ha sido para nosotros la zarza ardiente, donde hemos sido tocados por ese fuego que vino Jesús a traer, donde se nos ha revelado el rostro del Padre y donde hemos escuchado la llamada de Jesús diciéndonos: sígueme. Y como dice la Escritura, no se puede ver a Dios sin morir. Dejarse encender por el fuego del Espíritu es a la vez doloroso y dulce. Es doloroso porque ese fuego va a destruir todo lo que haya en nuestro interior y también alrededor de nosotros que pueda impedir esa unión plena de cada uno de nosotros con Jesús. Supone la muerte del hombre viejo y el parto del hombre nuevo. Y esto sucede a través de un proceso de transformación y purificación que realiza el Espíritu Santo y del que todos tenemos experiencia. Pero cuando hemos gustado la dulzura de ese fuego, cuando hemos gustado la maravilla de ese encuentro con Jesús, el Dios vivo, ya todo lo demás no importa. Nuestra esperanza y nuestros horizontes se dilatan sin límites. Cambia toda nuestra vida. Cuando hemos saboreado, como dice el Salmo, qué bueno es el Señor, ya ninguna otra cosa puede saciarnos. Como solemos decir en la renovación, cualquier cosa antes que perder a Jesucristo, porque Él es la única aventura digna de vivirse, que merece la pena vivirse. Él es esa perla preciosa por la cual no nos importa dejar todas las riquezas del mundo. Él es ese tesoro escondido por el que estamos dispuestos a venderlo todo para conseguirlo. Con palabras de Pablo, todo lo estimamos basura ante el conocimiento de Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, nos convertimos también, como Jesús, en signos de contradicción, en leños ardiendo. Y con un leño ardiendo es difícil convivir, porque un leño ardiendo da luz y la luz descubre las tinieblas. Un leño ardiendo cuestiona, interroga, interpela, hace a la gente hacerse preguntas. Pero sin embargo, este mundo está necesitado de ese fuego y de ese calor, porque vemos a nuestro alrededor tanta frío, tanta soledad, tanta búsqueda en cosas que nos sacian, tanta desesperanza. Si nosotros hemos acogido y recibido ese fuego que nos ha traído Jesús, no podemos quedárnoslo para nosotros. Tenemos que abrir las puertas de nuestros cenáculos como hicieron los discípulos y salir al mundo para que ese fuego se propague. Todos sabemos que el fuego, si no se propaga, se acaba y muere. Igual que el agua que no corre, se queda estancada y se corrompe. Hoy el Señor nos dice: como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Y no podemos quedarnos en nuestros grupos muy arropaditos, muy calentitos alrededor de nuestra pequeña hoguera, diciendo, como dijeron Pedro, Santiago y Juan: hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí porque se está muy bien. La renovación tiene una doble misión, la que yo llamo la misión de Moisés, que es subir al monte, a llenarnos de la presencia de Dios, a acoger ese fuego que nos trae Jesús, el fuego de su Espíritu, y después bajar del monte a caminar con el pueblo, a caminar con los hermanos, compartiendo todo lo que hemos recibido del Señor en contacto con Él en la altura del monte. Y este doble movimiento debe ser incesante, porque si nos quedamos arriba
cerrados egoístamente sobre nosotros mismos, disfrutando los dones y las gracias que hemos recibido, el fuego se nos extinguirá en las manos. Pero si bajamos abajo, aunque sea para servir a los hermanos, y no volvemos a subir arriba para avivar nuestra llama, al final acabaremos dando solo de lo nuestro, y lo nuestro no vale mucho. Los historiadores romanos, cuando describían el naciente cristianismo, decían: es algo contagioso, se extiende como una epidemia, como un fuego en un cañaveral. Y todos tenemos más o menos idea de cómo se propaga un fuego en un cañaveral. Si ardemos de verdad en el fuego del Espíritu, no podremos ocultarlo y prenderá en aquellos que nos rodean. La prueba de que nuestro encuentro con Jesús ha sido real es que nos ha convertido en testigos y en apóstoles. Es la verificación de que el Espíritu habita en nosotros y se mueve en nosotros y le dejamos que nos conduzca. Cuando leemos las cartas de Pedro, vemos que cuando llegan muchas veces a un lugar a evangelizar, se encuentran con que la buena noticia de Jesús ya ha llegado allí. ¿Y por qué ocurría eso? Pues por las caravanas que atravesaban el país de un lado a otro con mercancías, por los barcos que atracaban en los puertos, en los mercados, los amos a los criados a los amos, porque cada bautizado se convertía en un portador del fuego, que iba llevando ese fuego que había aprendido en él allá donde fuera. Luego, durante muchos siglos, el fuego quedó en manos de la Iglesia institucional, en manos de la jerarquía, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, durante demasiado tiempo, creo yo. Pero a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo maravilloso. Nos ha tocado vivir en el tiempo en que el Espíritu Santo ha decidido irrumpir en su Iglesia de la misma manera que lo hizo al principio con los primeros cristianos. Y ese fuego ha llegado a todos los laicos. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos dice que todos los bautizados, al ser hechos hijos de Dios por el bautismo, están obligados a confesar ante el mundo la fe que han recibido de la Iglesia y a participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. No dice que pueden, no dicen que sea optativo, dice que estamos obligados. Y hermanos, qué gran privilegio, ¿no? Desde nuestro bautismo participamos del ministerio de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes con Él. Profetas, sacerdotes y reyes con Él. Como nos dice Pedro, en su primera carta, somos un linaje elegido, somos un sacerdocio real, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para proclamar las proezas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a su luz maravillosa. Y esto, hermanos, es mucho más profundo que hacer cosas. Esto es mucho más profundo que ser una ONG cualquiera. La gracia de la renovación es una gracia para ser, no una gracia para hacer. Somos hombres nuevos, rehechos por el Espíritu para testimoniar con toda nuestra vida, usando las palabras de San Juan, lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han escuchado y nuestras manos han tocado del verbo de la vida. Porque, hermanos, el verbo de la vida, Jesús el Señor, se nos ha manifestado a cada uno de nosotros. El problema de muchos cristianos ha sido a veces la eficacia, el querer hacer muchas cosas, muchos planes, muchos proyectos,
con toda su mejor intención, la mejor intención del mundo y cosas muy buenas, pero sin el fuego transformante del Espíritu. El Padre Canta la Mesa dice que en la Iglesia hay ya muchas personas, muchos grupos, muchas asociaciones, instituciones, órdenes religiosas que hacen cosas y las hacen muy bien, pero que nosotros estamos llamados a ser profetas, a ser sal y levadura, a ser testigos del resucitado, con nuestra fe, nuestra alabanza, nuestra alegría y sobre todo con nuestras vidas transformadas. En una palabra, llevar en nosotros el fuego del Espíritu y prender el mundo, porque lo nuestro no son las obras, sino los frutos del Espíritu Santo. Y con esto no quiero decir que nos tengamos que quedar de brazos cruzados, pero muchas veces, hermanos, hemos querido hacer la visitación antes de que la encarnación haya sucedido en nosotros. María visitó a su prima Isabel después de la encarnación, llevando a Jesús en su seno. Y porque llevaba a Jesús en su seno fue por lo que se produjo aquella maravillosa proclamación y aquella fusión del Espíritu Santo sobre María, sobre Isabel y sobre Juan aún no nacido. Para ir al encuentro de los demás, hermanos, tenemos que ir preñados de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego del Espíritu Santo. Y entonces sucederán los milagros. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios porque Jesús nos ha dicho también que haremos las obras que Él hizo y aún mayores, porque Él ya está glorificado junto al Padre y nosotros tenemos su Espíritu. Y este fuego, hermanos, no podemos ganarlo ni merecerlo. Es una gracia, es un don, es un regalo que nace del corazón traspasado de Jesucristo. Ni siquiera podríamos acogerlos si Jesús no se acercara a nosotros y nos lo contagiara, acercara su corazón ardiendo para que los nuestros empiecen a arder también. Por eso hemos de estar muy atentos a estos encuentros con Jesús, porque Jesús se hace el encontradizo con nosotros, no cada día, sino cada instante. Hoy estamos aquí para pedir el fuego del Espíritu, pero estamos para encontrarnos con Jesús. Un encuentro con Jesús que produzca un cambio más en nuestro corazón y en nuestra vida. No podemos dejar a Jesús pasar de largo cuando se acerca a nosotros porque estemos entretenidos con otras cosas, aunque sean cosas muy buenas. Que no nos pase, hermanos, como a aquel joven rico al que se acercó Jesús y le miró, nos dice la palabra que le miró, puso su mirada en él y le amó y le dijo: deja todo y sígueme. Pero era tan bueno, se sentía tan seguro con sus cumplimientos que no se sintió necesitado. No se sintió necesitado y dejó pasar a Jesús de largo y se cerró a esa aventura maravillosa que Jesús le proponía. Seguro que se salvó, como se salvan todas las personas buenas y cumplidoras, pero se perdió algo estupendo: arder en ese fuego que Jesús le ofrecía, porque no quiso creer que ese fuego no era solo para él y para los que eran buenos como él, sino era para todos los hombres y especialmente para los más pobres, para los más perdidos, para los más pecadores. Este joven tenía como un traje de amianto de estos que llevan los bomberos para que el fuego que transmitía Jesús no le hiciera daño, no le quemara, no le hiciera esa herida de amor. Y tenemos que estar nosotros también muy atentos, porque las seguridades, el creer que ya lo sabemos todo, que como hemos tenido una experiencia muchas de Dios, ya estamos levitando por encima de todos, se puede convertir en un traje de amianto que no nos deje recibir a Jesús cuando se acerque esta noche, mañana por la noche
en cualquier momento a cada uno de nosotros. Hermanos, apostemos por la gracia, apostemos por la libertad, apostemos por el fuego del Espíritu que Jesús ha venido a traernos a cambio de su vida, para no tener que oír lo que oyeron de boca de Pablo los Gálatas. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros que habéis conocido a Cristo crucificado para, habiendo empezado por el Espíritu, acabar ahora en la carne? Que nadie nos fascine a nosotros para pasar de la gracia a los cumplimientos, de la fe en Jesucristo a las obras de nuestras manos. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es doblar nuestras rodillas, nuestras vidas y nuestros corazones delante del Señor y alabarle, bendecirle y darle gracias y dejarnos invadir por ese fuego maravilloso, por ese amor desmesurado y loco de nuestro Dios que rompe todos nuestros esquemas. Porque, como nos dice Santo Tomás de Aquino, no somos buenos ni vamos a ser buenos porque amemos a Dios. Es Dios quien nos hace buenos al amarnos. Dejémonos amar por Dios. Hermanos, Jesús evangelizó y sigue evangelizando a través de encuentros. A veces Él toca directamente el corazón del hombre, pero otras veces quiere utilizarnos a nosotros como instrumentos para llegar a ellos, para que ese fuego que Él ha prendido en nosotros pase como la antorcha olímpica de mano en mano, como hicieron aquellos primeros cristianos. Por eso también debemos estar muy atentos a los encuentros que se dan entre nosotros y con todos los hombres, porque son oportunidades de gracia que nos brinda el Señor para transmitir ese fuego. En tiempos de Jesús, los buenos fueron incapaces de acogerle porque se sentían seguros, porque se sentían ricos. En cambio, los pobres, los que no tenían nada, no tenían en qué apoyarse, esos se dejaron encontrar por Jesús, porque ese encuentro les devolvía la dignidad, les devolvía la libertad, les devolvía la esperanza, les devolvía la salvación. Así Jesús se encontró, como vemos en el Evangelio, con tantos y tantos, con María Magdalena, la mujer que tenía 7 demonios, con Leví el publicano, despreciado por su profesión, por el pueblo, con la mujer pillada en adulterio, con la samaritana, la mujer de los 7 maridos, con Zaqueo el usurero, con Pedro después de negar a su amigo del alma, con Pablo, el fanático cumplidor de la ley que asesinaba a los cristianos, y con tantos y tantos hombres y mujeres de aquel tiempo, desheredados, prostitutas, ciegos, leprosos, paralíticos, endemoniados, considerados malditos por Dios y que sin embargo se encontraron a Jesús. Hermanos, si alguno de vosotros quiere poner su nombre en esta larga lista de pobres, alcanzados por Jesús en su debilidad y alzados junto al fuego de su corazón, que lo haga. Yo, desde luego, con enorme agradecimiento pongo el mío. Y pongo también mi nombre en esa lista de Anahuín, de pobres, de aquel pequeño resto de Israel, que a pesar de lo que veían a su alrededor, pobreza, injusticia, opresión, igual que la vemos nosotros hoy en nuestro mundo, creyeron contra toda esperanza que las promesas de Dios se cumplen siempre, y esperaron con ansia y con un corazón de niño la llegada del Mesías. Y hermanos, estoy hablando, por supuesto, de María Santísima, pero también de San José, su esposo, y de Isabel y Zacarías, y de Juan, y de Simeón y Ana, y de tantos otros que se encontraron también
con Jesús de ese pequeño resto que confiaba y esperaba. Y pongo también, hermanos, todos vuestros nombres en el corazón de Jesucristo. Y os digo, ánimo, en pie, adelante, que la victoria es nuestra, porque Jesucristo ha vencido, Jesús vive, ha resucitado, está glorificado, y algún día este mundo que vemos tan mal arderá seguro, porque somos profetas y porque así lo creemos. Arderá el mundo entero en el fuego de su Espíritu, en el fuego del amor de Dios, y todo quedará sometido bajo las pies de Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. No tenemos, hermanos, ningún temor, porque nada ni nadie podrá separarnos de ese amor infinito, incondicional y loco de nuestro Dios, quien se nos ha manifestado en Cristo Jesús y se ha derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo. Pues, hermanos, oramos un momento. Señor Jesús, abre nuestros corazones y nuestras vidas a tu presencia, para que nunca te dejemos, Señor, pasar de largo cada vez que vienes a encontrarte con cada uno de nosotros. Concédenos, Señor Jesús, estar en vela esperándote, con nuestras lámparas encendidas y con nuestras manos vacías y abiertas, para que deposites en ellas el fuego de tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a mantener ese fuego con tanta pasión, con tanta fuerza, que podamos decir, como Jeremías, que está prendido en nuestros huesos, que está prendido en nuestras entrañas, que está prendido en lo más hondo de nuestro ser, de tal manera que aunque quisiéramos apagarlo, no podríamos, porque, Señor, tú nos has seducido y nosotros nos hemos dejado seducir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que todos los encuentros que se den entre nosotros y entre todos los hombres sean momentos de gracia y momentos de salvación, en las que unos a otros podamos transmitirnos el fuego de tu amor y el fuego de tu Espíritu, Señor. Y te pedimos, Señor, todo esto por intercesión de tu Madre y nuestra Madre, María Santísima, la llena de gracia, la llena de Espíritu Santo, la que quiso y supo arder en amor contigo. Amén. Gloria al Señor.